Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz y gracia sean concedidas y multiplicadas en esta mañana donde confiadamente, regocijadamente, donde felizmente nos acercamos a nuestra comunión con nuestro Padre maravilloso, con nuestro Padre eterno, con nuestro Padre creador, con nuestro Padre divino, con nuestro Padre Jehová, dándole siempre gracias por su amor tan eterno, su amor tan perfecto con el que nos ama, diciéndole a nuestro Padre que de nadie recibimos esa calidad de amor que Él le ha dado al ser humano, que Él le ha dado a la humanidad en Cristo Jesús. Damos gracias porque por medio de Cristo tenemos la manifestación más grande del amor de Dios. A través de la obra de Cristo conocemos la dimensión, la altitud, la longitud, la profundidad, la anchura del amor de nuestro Padre. Sabemos la medida de cuánto nos ama Dios y la medida se llama Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús nosotros sabemos la inmensidad del amor de Dios con el cual ama a esta creación, a la creación humana, a esa creación que empezó allí en el barro, con Adán, con la mujer, en el Edén. A esa humanidad Dios le ha mostrado su gran, su inmenso, su eterno y perfecto amor por medio de la persona de Cristo Jesús. Por eso, hoy como receptores del amor de Dios, como esos beneficiados por el amor de Dios, nosotros le agradecemos al Padre, lo bendecimos, lo exaltamos, lo santificamos, porque Él es nuestro Padre maravilloso, nuestro Padre amoroso, nuestro Padre perfecto, y nos acercamos diciéndole a nuestro Padre: Padre, provéenos el alimento de nuestra alma, que es tu Hijo, que es la palabra, que es Cristo, que es el Verbo. Alimentanos del Verbo eterno, alimentanos de la palabra encarnada, de la palabra que se hizo espíritu, y que nuestra alma pueda llenarse de las riquezas inescrutables. Así como el cuerpo no se llena con cosas, el cuerpo, la vida la tiene con alimentos, asimismo nuestra alma se alimenta de la palabra viva y eficaz que se llama Cristo Jesús. Y pedimos a nuestro Padre que por medio del Espíritu Santo nosotros seamos en esta mesa alimentados, seamos iluminados, empoderados, asimismo como ocurría en el tabernáculo. Seamos lavados, seamos perdonados, seamos alimentados, seamos iluminados, perfumados. Todo eso que se hacía en el tabernáculo era figura y sombra de lo que hoy se hace con nuestra alma. Y por eso en esta mesa vamos a ser satisfechos con las inescrutables riquezas del maravilloso, glorioso Señor Jesús. Bueno, amada Iglesia, vamos a fluir hoy en el texto que estamos utilizando. Estamos apoyándonos en las Escrituras para poder ver las fotografías de Cristo Jesús, porque esto es un álbum. Muchas personas lo llaman la Biblia, y está bien, la Biblia, la Escritura, la Sagrada Escritura, porque tiene un álbum con 66 libros, donde todo lo que está en ese libro son fotografías de Cristo Jesús, en blanco y negro, antes de su venida como encarnado. Ya todas las fotos de las Escrituras iluminaban la persona del Señor Jesús. Entonces, por eso, por medio del Espíritu Santo, a través de Él, podemos revelar esas fotos, y que el Señor y el Espíritu Santo nos den gracia para poder revelarlo a Él en esta mesa, en esta mañana. Salmo 142. Dice el Salmo 142 en el nombre del Señor Jesús: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia.
Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Salmo 142, amados. Y este Salmo 142, vamos a mirar primero el contexto histórico donde se desarrolla, para luego permitir que el Espíritu Santo nos muestre a Cristo Jesús en esta foto. Entonces, el Salmo 142 nos dice el mismo Salmo que es de el rey David. Este Salmo es de la persona de David. ¿Quién es David? El ungido hijo de Isaí, que Dios ungió por medio del profeta Samuel para darle la asignación de ser el príncipe de Israel, el rey de Israel, aquel que Dios llamó, ungió para poder redimir, sustituir la obra del primero. La obra del primero fue Saúl, quien duró gobernando 40 años a Israel y que fue desechado por Dios por desobediencia. Recuerde que Saúl desobedeció la palabra que vino de Dios a través del profeta Samuel, cuando el profeta le dijo: espera que yo venga a hacer el sacrificio. Y Saúl se desesperó en medio de su opresión, en medio de su aflicción, y él mismo hizo el sacrificio y desobedeció, no matando al rey Amalek, que Dios le había dado la orden de matarlos a todos. Él hizo negocios con Amalek, entonces fue desechado por Dios. De Dios se proveyó uno que tuviera un corazón más íntegro para Dios, y llamó a este hombre llamado David. Ese es el contexto de la persona que está aquí haciendo esta oración. Entonces, ¿quién es el que está orando? Un ungido de Dios, un hombre muy importante para Israel, porque llegó a ser el rey de Israel. Aunque en este momento, cuando él está orando, en esta situación dice que oró cuando estaba en la cueva. Entonces, en este momento, aquí David todavía no era el rey de Israel. Aquí en este momento, cuando él está orando en la cueva, él es familiar del rey de Israel, porque él es también funcionario del rey de Israel, que él le sirve al rey Saúl. Entonces, en este momento, David todavía, aunque Dios lo llamó a ser rey, todavía está gobernando el primero, está gobernando el rey Saúl, que es el suegro también de David, llegó a ser su suegro, también era su rey. Entonces, ese es el contexto para que ahorita veamos, por medio del Espíritu, a Cristo Jesús. Entonces, el contexto es un hombre que está afligido, está angustiado, pero ¿de qué tipo era su angustia? ¿De qué tamaño? De muerte. Que hay a veces que sí hay aflicciones, hay preocupaciones, hay afanes, hay angustias, pero no tipo de muerte. Era una angustia tamaño muerte. Era una aflicción de tamaño no tengo más esperanza. ¿Por qué? Porque este salmista, este hombre David, que está afligido, que está angustiado, que está desesperado, y que le clama a Dios en medio de la cueva, en medio de su escondite, en medio de estar allí solo, escondido en un lugar, le dice a Jehová Dios: tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres el único que me puede salvar de la persecución de quienes me persiguen. ¿Y quienes perseguían a este hombre? ¿Quiénes perseguían a este David? Lo perseguía el rey Saúl, su mismo suegro, el mismo rey. Lo perseguía un mismo hermano de nación, porque eran de las mismas tribus. Lo estaba persiguiendo el primero que Dios asignó
para ser rey de Israel. ¿Cuál? El rey Saúl. ¿Por qué el rey Saúl? Recordemos, porque el rey Saúl se llenó su corazón de celos, de envidia, cuando se enteró que a ese Dios había ungido, cuando Saúl se aferró al poder, cuando se aferró a lo que Dios le dio y no quería abandonar el trono y el poder que Dios ya le había quitado, que Dios dijo: yo quitaré a Saúl de su dinastía y se la entregaré a otro que tenga un corazón conforme al de Dios, y se lo entregó al rey David y a otra tribu, porque David es de la tribu de Judá y Saúl es de la tribu de Efraín. Entonces ahora hay cambio de tribu, incluso por Saúl o desobedecer, Dios le quitó a esa primera tribu la oportunidad de seguir la dinastía de reyes, se la quitó y se la entregó a la tribu de Judá, a un hombre que por allí no calificaba no calificaba en los estándares de nadie, ninguna tribu humana, porque era el octavo hijo de la casa de Isaí, era el menospreciado, el más pequeño, y a ese Dios lo llamó para que ocupara el lugar más alto de asignación y función en la nación de Israel, ser el rey de Israel. Entonces ese es el contexto para que podamos entender por qué está orando este rey, por qué está afligido, por qué está angustiado, por qué está desesperado, porque está en una situación de vida o de muerte. Está siendo perseguido por el mismo rey de la nación, un rey que es cercano a él, además tiene un vínculo familiar, porque es su suegro, ¿ok? Entonces ahora no lo está persiguiendo solo, lo está persiguiendo con un ejército. El rey Saúl mandó un ejército y él mismo fue a perseguirlo a David. ¿Por qué lo quiere matar? ¿O por qué lo está persiguiendo? Porque lo quiere matar. No lo estaba persiguiendo para darle un premio, ¿verdad? No lo estaba persiguiendo para darle un reconocimiento, lo estaba persiguiendo porque quería deshacerse de él, quería desvivirlo, quería matarlo. Entonces la angustia y la aflicción con la cual ora este hombre, pues es a veces diferente a la que normalmente oran las personas, porque de pronto es una preocupación, un afán. Esto ya era un momento de vida o muerte. Si Saúl lo encuentra, lo mata. Entonces por eso él está huyendo, está escondiéndose de la amenaza de muerte que le ha hecho el propio rey de la nación, que también era suegro de él, porque él se terminó casando cuando derrotó a Goliat, se casó con la hija de Saúl, del rey Saúl. Entonces tenían una relación familiar. Entonces esa es la situación que tiene este hombre que está orando, que está en esta necesidad. Por eso usted lo escucha y dice, es un hombre muy afligido, es un hombre que está angustiado, es un hombre que está en situación de peligro. Entonces él, ¿a quién ora? Se refugió en Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová fue el que lo creó, Jehová fue el que lo escogió, Jehová fue el que lo ungió, Jehová fue el que lo llamó. Entonces dice: Jehová, tú eres mi única esperanza. Tú eres el que me creaste, tú eres el que me llamaste, tú eres el que me salvaste muchas veces del león y del oso, me ungiste para ser rey de Israel. No me dejes morir en esta cueva, no me dejes morir en esta persecución. Entonces, eso es el contexto que está ocurriendo en esta oración. Entonces David está huyendo del propio rey de Israel. El rey no está persiguiendo a los filisteos, el rey Saúl no está persiguiendo a los cananeos, no está persiguiendo enemigos extraños. El mismo rey Saúl, con su ejército, con sus armas, con toda su fuerza, con todo su poderío, está persiguiendo a un mismo hermano de sus mismas tribus llamado David, a su mismo yerno lo está persiguiendo, a su mismo funcionario de ejército, porque cuando David venció a Goliat, fue puesto dentro del ejército de Saúl. Entonces ahora lo están persiguiendo porque fue declarado enemigo, porque el rey Saúl ahora lo quiere matar porque tiene celos, tiene envidia, quiere desechar la vida de David el ungido. Ese es el contexto en el cual, aunque David se mete en una cueva, le dice a Jehová: realmente mi refugio eres tú, no es esta cueva. En esta cueva me puede encontrar Saúl, pero dentro tuyo no me va a encontrar.
Tú eres mi esperanza, Jehová. Tú eres mi creador, tú eres el Salvador. Tú eres quien me puede librar de los que me persiguen. Y él le dice, porque son más fuertes que yo, porque era el rey Saúl. Tenía la autoridad, la soberanía de perseguirlo, de matarlo. Y no era la primera vez. Recordemos por la historia que en la misma casa, en el mismo palacio, cuando David iba a servir, cuando David iba a administrar con el arpa, muchas veces Saúl lo intentó matar con la lanza. Otra vez se lo intentó matar después de una cena y la esposa de David lo salvó sacándolo por la ventana. Siempre Saúl estaba buscando ocasión para matar al nuevo ungido, para deshacerse de quien Dios llamó para redimir la mala obra que hizo el primer rey, llamado el rey Saúl. Entonces ese es el contexto para que lo podamos ahora ver dónde está Cristo en esta foto y cómo esto lo vio Cristo pero en mayor dimensión, o en una dimensión más real, una dimensión más grande. Cristo Jesús vivió esta foto, vivió esta oración. Entonces, ¿quién es el que está orando? David. ¿Por qué está orando? Porque tiene una situación muy difícil, está a punto de morir. Está a punto de morir en las manos de su propio suegro, en las manos del propio rey de Israel, en las manos de un propio hermano de tribu, de nación. Están a punto de perder la vida porque Saúl ha determinado matarlo. Saúl dijo, no voy a permitir que David cumpla la palabra que Dios le dio que sea rey. ¿Por qué Saúl se aferró al trono, al poder? No quería soltar el trono que Dios le concedió. Entonces ahí donde este hombre desesperado, afligido, se aferra al Creador, se aferra a Jehová. Y Jehová le va a responder porque Jehová lo creó, Jehová lo salvó, Jehová, la palabra se iba a cumplir y Dios dijo que él iba a ser el rey de Israel, entonces no iba a morir en ese lugar. Entonces, pero David está atemorizado. David está como cualquier persona, siente miedo ante las situaciones más grandes que uno pueda desarrollar, pues uno siente miedo y temor. Pues David dijo, esto es más grande, esto supera mis fuerzas, esto supera mis emociones, esto supera mi fuerza, voluntad, pero Señor, me refugio en ti, me refugio en Jehová. Esto no es más grande que tú, esto que está viviendo es más grande que yo, supera mis fuerzas, pero no supera las tuyas. Esto es más grande que yo, pero no es más grande que tú. Entonces por eso David se refugió en el que es más grande que todos, en el Padre. Dijo, Padre, tú eres más grande que Saúl, tú eres más grande que todos estos ejércitos, tú eres más grande que toda esta aflicción, tú eres más grande que esta prueba, tú eres más grande que esta dificultad. Yo me aferro a ti. Y ahí es donde hizo esta oración que quedó registrada en el Salmo, que la registró el rey David. Dame un segundo ya. Entonces, esa es la oración para ver a Cristo. ¿Dónde está ocurriendo? Pues en la nación de Israel, en los días en el que Israel tenía rey. La primera vez que recuerden que el pueblo le dijo a Samuel, Samuel, colócanos rey como las demás naciones. Y Dios les colocó un rey, le dio el rey Saúl. Y desde allí la nación de Israel empieza a tener reyes hombres, reyes físicos, a ser los reyes de la nación. El primero, Saúl, que está persiguiendo a este que está orando. Entonces, los dos fueron llamados por Dios. Dios llamó al rey Saúl, Dios lo puso, Dios le dio el reino, le dio esa gracia, aunque Saúl al inicio no quería por la responsabilidad, porque nunca había sido rey de ninguna nación, ¿verdad? No tenía una experiencia. Por eso es que Dios te busca sin experiencia. Saúl no tenía experiencia en ser rey de otras naciones. Dios lo llamó, solo cuidaba los bueyes del papá, la economía del papá, y lo llamó para ser el rey de Israel. Y después, como Saúl se colocó en su corazón altivo, se endureció su corazón, lo cegó el poder, terminó desobedeciendo al Dios que lo llamó, al profeta que lo ungió, y fue destituido él y su dinastía, su tribu fue destituida del reino, del cetro. Entonces ahora se lo entregan a este hombre pequeño, a David. Y aquí está siendo perseguido entre una de las muchas persecuciones que Saúl siempre intentó hacerle a David para matarlo.
Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver en esa foto? A Cristo Jesús. Es, ¿quién está orando? Está orando el postrero. Eso es lo que vamos a ver. ¿Quién está orando? El postrero. El postrero. ¿Quién está persiguiendo? El primero. Ese es el resumen de la foto. Hay uno que está huyendo y hay uno que está persiguiendo. ¿Quién está huyendo? El postrero. ¿Quién está persiguiendo? El primero. ¿Quién está persiguiendo? El primer rey de Israel, el primero que fue puesto para ser rey de la nación. Israel nunca había tenido reyes humanos. Es la primera vez que tenía un rey, se llamó Saúl. Y ahora este rey Saúl, el primero, ungido para ser rey, está persiguiendo al postrero o al segundo que va a ser rey después de él. Entonces el primero está persiguiendo al postrero. Y no lo está persiguiendo para hacerle algún daño pequeño, está persiguiéndolo para hacerle un daño muy grande, matarlo. O sea que el primero no quiere que el postrero gobierne. El primero no quiere que el postrero sea rey, no quiere que lo sustituya, no quiere que lo redima. El primero no quiere que el postrero venga a hacer mejor la función que hizo el primero. Entonces eso es lo que está ocurriendo, una guerra entre el primogénito y el postrero. El primer rey, que es primogénito porque es primero, está persiguiendo al postrero. No quiere que el postrero lo reemplace, no quiere que el postrero reciba la herencia que también a él le dieron cuando fue primero, no quiere que tome el rey. Entonces hay una persecución entre el primero y el postrero. ¿Qué está haciendo el postrero? Huyendo. ¿Y qué está haciendo el primero? Persiguiéndolo para matarlo. Ahí donde nace la oración del postrero, diciéndole al Padre, líbrame del primero, líbrame del primogénito que me quiere matar. ¿Por qué tú me mandaste a hacer una obra mejor que la que hizo el primero? Entonces por eso el primogénito, quiere deshacerse del postrero, que aquí se llama David. Esa es la foto. Esta misma oración la vamos a encontrar años, siglos después, muchos siglos después la vamos a encontrar en la boca del hombre más grande que ha tenido este planeta, del Señor Jesús, y del que tiene una mayor asignación que todos los hombres de la tierra, el Señor Jesús. Aquí las encontramos en la boca de David, el que fue ungido para sustituir al primer rey, pero luego la vamos a encontrar en un lugar. Aquí él estaba en una cueva, y estas palabras las vamos a encontrar luego en un monte, en el monte de los olivos, también conocido como el monte Olivete, en el monte de los olivos, específicamente en un jardín que quedaba alrededor del monte de los olivos, que es el jardín de Getsemaní. Y allí vamos a encontrar que el Señor Jesús en Getsemaní hace una oración de angustia, una oración parecida a esta, muy idéntica. En Getsemaní también subió una oración muy parecida a la que hizo el rey David. ¿Qué decía la oración del Señor Jesús en la cueva, allí en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní? Aquí fue en una cueva, pero el Señor Jesús la hizo en Getsemaní, en un monte. ¿Qué oración? Una oración de angustia, una oración de mucha necesidad, de mucha aflicción, de mucho temor, igual que esta. Por eso dice la Escritura que estando ya a 2 días de cumplirse la celebración de la fiesta de la Pascua, los escribas, los ancianos y los sacerdotes se reunieron, confabularon, se pusieron de acuerdo para apresar a Jesús de manera ilegal, arrestarlo y matarlo. Y el sumo sacerdote Caifás, que estaba en ese momento, entre todos ellos hicieron un complot para deshacerse del postrero. Entonces, en esta ocasión, el primero, con todos sus aliados, con todas sus armas, fueron a buscar al postrero que iba a cumplir, que iba a redimir la función de ellos. Fueron a intentar matarlo, a intentar perseguirlo para matarlo. Y cuando lo vemos en Getsemaní, vemos la misma foto, porque los primeros
sacerdotes, el primero sumo sacerdote, quiere deshacerse del postrero sumo sacerdote, porque ya había ocurrido que Dios reemplazó, sustituyó al primer rey, pero no había sucedido que se reemplazara el sumo sacerdote. Entonces Dios permitió que con la foto de Saúl se mostrara que un día Dios iba a cambiar el reinado a otra tribu, y la cambió con David, quitando a Saúl, puso a David de la tribu de Efraín a la tribu de Judá. Pero también Dios tenía reservado para el final quitarle el sacerdocio al primero, porque tanto el primer rey como el primer sacerdocio fallaron delante de Dios. Falló el rey Saúl y falló el primogénito sumo sacerdote llamado Aarón, en toda su descendencia con Caifás. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer una sustitución de sumo sacerdote. Dios, así como sustituyó al rey Saúl por el rey David de otra tribu, Dios va a sustituir al sumo sacerdote primero, que él consagró con Moisés allá en el Éxodo, en el desierto, lo va a sustituir por Jesús, porque Jesús va a tener los dos oficios en su misma persona. Él va a ser el rey de Israel, de la tribu de Judá, pero él va a ser ahora el nuevo sumo sacerdote puesto por Dios. Entonces aquí el primer rey, el primogénito, el primero está persiguiendo al postrero, al que lo va a sustituir. Y ahora en Jesús, el sumo sacerdote Caifás, el sumo sacerdote araónico, está persiguiendo de muerte al que lo va a sustituir, al nuevo sumo sacerdote puesto por Dios llamado Cristo Jesús. Entonces es lo que está pasando. Aquí el primero está persiguiendo al postrero, que lo va a sustituir, y en Getsemaní el primero, Caifás, el sumo sacerdote, y todo el poder del antiguo sumo sacerdocio araónico, unido junto a los ancianos, los escribas, los sacerdotes y el sumo sacerdote, están persiguiendo al postrero sumo sacerdote que va a sustituir el sacerdocio, y con el cual se va a quedar Dios para siempre con ese sumo sacerdote, que es el Señor Jesús. Entonces, eso mismo que está pasando aquí, está pasando en la foto del Señor Jesús. Entonces, aquí, ¿quién está persiguiendo a David? La persona más importante de Israel, el rey Saúl. Y en los días de Jesús en Getsemaní, ¿quién está persiguiendo al Señor Jesús? La persona más, el sumo sacerdote, está persiguiendo para matar a un mismo ciudadano, a un mismo hombre, hermano, familia, tribu, igual que en esta foto. Entonces, en el antiguo pacto, pues David huyó hacia la cueva, se escondió. Él decía, no puedo morir, porque ¿cómo voy a gobernar? ¿Cómo va a ser rey de Israel muerto? ¿Verdad? David fue el que dijo, más vale perro vivo que león muerto. Él huyó y se escondió. Pero el Señor Jesús, el nuevo sumo sacerdote que fue asignado por Dios, allí el Espíritu Santo descendió sobre él. El profeta Juan lo ungió con el Espíritu Santo, dijo, este es el nuevo sumo sacerdote. Entonces él fue al Getsemaní, a un jardín que queda allí cerca del Monte de los Olivos, y fue a orar al Padre. Y le dijo a los discípulos, le dijo, voy a subir a orar porque mi alma está angustiada hasta la muerte, está muy afligida mi alma, está muy triste mi alma, hasta la muerte estoy angustiado. Entonces, ese mismo clamor de angustia, de muerte, se oyó en la boca del Señor Jesús, en la boca del postrer sumo sacerdote. La primera vez se escuchó en la boca del postrer rey, y luego se oyó en la boca del postrer sumo sacerdote. Es el primero quiere acabar con el postrero, el primer rey quiere acabar con el postrer rey, pero en Getsemaní el postrer sumo sacerdote quiere acabar con el postrer sumo sacerdote, el que lo va a reemplazar. Y porque Dios permitió que David reemplazara a Saúl, porque Saúl fue hallado imperfecto, y Dios llamó a David para que lo hiciera mejor que lo que lo hizo Saúl. Y lo mismo, el sumo sacerdote araónico fue destituido por Dios para Dios colocar un nuevo sumo sacerdote que sea perfecto y perfeccione a los que interceden. Es Cristo Jesús.
Pero ¿qué ocurrió? Lo mismo. El primero intentó matar al postrero, y en Getsemaní, en los días del Señor Jesús, el primogénito sacerdocio, intentó matar al postrer sumo sacerdote, Cristo Jesús. Entonces, ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? Pues el Señor Jesús no fue a esconderse en una cueva. El Señor Jesús fue a hacer lo mismo que hizo David, a orar. Oraron. David le oró a Jehová, y dice que Jesús fue y le oró a su Padre. Y le dijo, ahí donde el Señor Jesús le dice en Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pasa, si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no beba esta copa del juicio. Pero ahí donde el Señor, el Padre, dice: esta copa, si quieres salvar a todos los que tú vas a interceder, a todos los que vas a ser sumo sacerdote de ellos, tú tienes que beber esa copa del juicio. Entonces allí Jesús le dice al Padre en Getsemaní, muy angustiado, con mucha aflicción, porque él sabía que en pocas horas iba a empezar a vivir, a sentir, a recibir la ira de Dios sobre él por todo el pecado de todos los que le iban a interceder. Entonces era un momento de angustia. Además era un momento donde también se iba a separar del Padre por primera vez, por el pecado. Entonces él está orando en un momento de angustia, de aflicción. Por eso le dice a los discípulos: oren. Y que ahí fue donde los discípulos se quedaron dormidos. Y le dijo: Pedro, no podéis velar una hora. Ustedes, a la verdad, el Espíritu quiere, pero su carne no lo deja. Oren, porque estoy muy afligido hasta la muerte, estoy muy angustiado hasta la muerte. Algunos textos dicen que incluso fue donde el Señor Jesús empezó a sudar sangre por los poros de su frente, de la presión que tenía interna, de la angustia en la cual él sabía que iba a vivir en pocas horas en el día de la Pascua, que iba a sufrir juicio, ira, muerte, menosprecio, crucifixión. Él ya lo sabía porque estaba profetizado. Entonces el Señor Jesús, David, el postrer rey, oró desde una cueva. Jesús, el postrer sumo sacerdote, oró desde un jardín, desde el Getsemaní. ¿Y por qué de un jardín? Porque el primer hombre, que también era un sacerdote y rey, perdió el sacerdocio en el jardín del Edén. Entonces ahora el postrero, que va a redimir tanto a Adán también como al sumo sacerdote, él va a orar desde el jardín de Getsemaní. Desde allí le oró a su Padre, lleno de angustia, lleno de temor. Le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que no sea de esta manera que tú has dicho. Y el Padre le dice: debe ser de esa manera. Si tú los quieres salvar a todos, si tú quieres interceder por todos, si tú quieres ser el sumo sacerdote de todos ellos, tú debes beber la copa del juicio. Debes beber esa copa, significando, lo que significa es que el Padre le está diciendo: debes, en esta ocasión, a David yo lo salvé de Saúl, no lo dejé que Saúl lo agarrara, pero a ti te tengo que entregar en las manos del primogénito sacerdote. Por eso fue más violento Caifás que Saúl, porque al fin Saúl, Dios no le permitió que David estuviera en sus manos, pero Dios le permitió a Caifás, el primer sumo sacerdote, representando a Aarón, Dios le permitió que agarrara al postrero y lo tuviera en sus manos. No solamente lo agarró, sino dice que lo escupió, le golpeó y lo entregó a la cruz. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al Señor Jesús: si es necesario, que tomes esa copa. Ahora David, ¿por qué David no murió en manos de Saúl, del primero? Porque David los iba a ir a pastorear, él iba a hacer función de rey, pero el Señor Jesús los iba a salvar, iba a interceder por ellos. Era función de sumo sacerdote. Entonces por eso David no sufrió muerte en esta cueva, pero el Señor Jesús sí sufrió muerte después del Getsemaní, porque la función del rey David era distinta a la función del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el rey David los tenía que salvar a ellos con espada de enemigos físicos, pero el Señor Jesús, como sumo sacerdote, el mayor ingrediente del sumo sacerdote era la sangre del cordero que presentaba para expiar a una población. Entonces el Señor Jesús, es lo que le dice el Padre: tú tienes que tomar esa copa. ¿Por qué? Porque la sangre que tú vas a presentarme para yo perdonar a toda la humanidad
y establecer un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, es tu sangre. Además, no solamente eres el sumo sacerdote que vas a presentar una sangre, sino que vas a presentar tu sangre, la tuya. Por eso vas a ser más grande que Caifás, vas a ser más grande que Aarón, porque ellos nunca presentaron su sangre. Ellos presentaron la sangre de un corderito, de un animal, de un palomino, de un buey, de un carnero. Pero tú eres más grande que ellos, porque lo nuevo que yo voy a hacer, el nuevo pacto, el nuevo sacerdocio, lo voy a hacer con tu sangre. Y por eso yo sí te voy a dejar que en unas horas tú quedes en manos de los que te persiguen. Vas a quedar en manos del sumo sacerdote. Vas a quedar en manos de todo el primogénito sacerdocio. Y ellos te van a sacar tu sangre. Ellos van a sacar tu vida. A diferencia de David, porque Dios a David sí lo salvó de Saúl, pero al Señor Jesús, a su propio Hijo, lo entregó en las manos del primogénito. ¿Cuál primogénito? El sacerdocio araónico, que en ese momento lo representaba Caifás, el primer sumo sacerdocio que Dios puso desde Leví y que siempre había sido de generación en generación. Dios lo sustituyó cuando el mismo primogénito Caifás mató o permitió la muerte del postrer sumo sacerdote. Entonces ahora, así como un día Israel tuvo un nuevo rey que sustituyó toda la mala obra del primero Saúl, pues también ahora la humanidad tiene un nuevo sumo sacerdote que redime toda la mala obra del sacerdocio primogénito, del primer sacerdocio llamado Leví, Aarón, la casa de Aarón, la casa de Leví. Entonces por eso ahora hay un nuevo sumo sacerdote de otra orden, no de la orden de Aarón, de la orden de Melquisedec. Así como en Israel, ahora el rey que se quedó para siempre es de otra tribu, de la tribu de Judá, ya no es de Efraín. Dios desechó a Efraín. Pues lo mismo en el sacerdocio, Dios desechó a Leví, desechó a Aarón y trajo un nuevo sumo sacerdocio que es Cristo Jesús, el representante, el sumo sacerdote, el cual no muere nunca, y es de la orden de Melquisedec. Ahora Él es el sumo sacerdote que oficia intercesión por nosotros delante de Dios, el Señor Jesús. Es ahora que hacía David cuando Dios lo salvó de la cueva. Él cuidaba a Israel. Pues ahora, ¿qué hizo? ¿O qué hace el Señor Jesús después de que Dios mismo lo sacó del sepulcro, no de la cueva, del sepulcro, de los muertos al tercer día? Ahora, así como David cuidaba a Israel, pues ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede siempre por nosotros con su propia sangre. Entonces allí estamos favorecidos, porque a veces a la luz de los ojos naturales se ve mejor la obra del rey, pero es mejor que nos defienda alguien de Dios que enemigos. Y cuando tenemos un sumo sacerdote que nos defiende de Dios, nos presenta santos delante de Dios, tenemos la mejor protección, porque si ya tenemos a Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso depende del sacerdote que se tenga. Y nosotros tenemos al sacerdote perfecto, completo, al único que tiene todos los estándares de calidad, al Señor Jesús. Él es tu sumo sacerdote y mi sumo sacerdote. Y sentado a la diestra del Padre, Él intercede todos los días, cada segundo, por nosotros, en nuestras debilidades, para colocarnos a Dios reconciliado con nosotros, para colocarnos a Dios con nosotros. Entonces, que Dios estuviera con Israel dependía de la obra del sumo sacerdote que hiciera a través de los sacrificios y la sangre para traer a Dios, el favor de Dios al pueblo. Hoy lo hace el Señor Jesús. El Señor Jesús es el sumo sacerdote postrero que Dios puso para sustituir al primero. Entonces por eso hoy hay un nuevo rey, que es el mismo Cristo Jesús, pero también hay un nuevo sumo sacerdote, que es el mismo Cristo Jesús, que era la debilidad del antiguo pacto, porque en el antiguo pacto se necesitaba uno que fuera rey de una tribu y otro que fuera sumo sacerdote de la tribu de Leví. Ahora, cuando viene Cristo, los dos oficios se hacen en una persona, se encarnan en una persona. Entonces ahora tanto el oficio de rey como el oficio de sumo sacerdote lo tiene el Señor Jesús. El Señor Jesús nos defiende de los enemigos físicos, pero como sumo sacerdote nos coloca en paz con Dios, nos mantiene a Dios a favor nuestro por medio de sus obras, por medio de su sacrificio, por medio de la sangre que Él presenta, y es su propia sangre. Entonces por eso el 142 es el mismo Mateo 26, cuando el Señor Jesús está en el jardín de Getsemaní,
cuando está desesperado, angustiada su alma hasta la muerte, cuando está allí afligido, tanto que sudaba gotas de sangre. Allí cuando exhortó a sus discípulos porque no lo acompañaban a orar a cierta hora de la mañana, porque él sabía que ya Judas, quien comía con él, comía en la mesa con él, estaba traicionándole, cambiándolo por 30 piezas de plata, y que ya venía el momento en el que el Señor Jesús bebería la copa del juicio, la copa de la ira de Dios. Llegaría el momento. ¿Y quién era el que le iba a hacer ese juicio? Dios, pero por medio del primogénito. El primogénito, sumo sacerdocio, Caifás y todo el sumo sacerdocio eran los que iban a estar encargados de sacar la sangre al nuevo sumo sacerdote, al nuevo cordero. El mismo primer sacerdocio le quitó la vida al postre sacerdote. Solo que Cristo, el Padre, lo resucita, sale en resurrección del sepulcro y toma nuevamente la vida, y por tanto toma las asignaciones que Dios le dio. Él es el sumo sacerdote resucitado, el Señor Jesucristo. Entonces aquí en el 142 David dice: saca mi alma de la cárcel. Si Él me agarra, Dios, saca mi alma de la cárcel, libérame. Y lo mismo pasó con el Señor Jesús. El Padre sacó el alma del sepulcro, de la muerte a su Hijo, y lo puso como sumo sacerdote. Y ahora en Cristo Jesús hay un nuevo reinado, y hay un nuevo sumo sacerdocio del orden de Melquisedec, y es Cristo Jesús, alguien que intercede por nosotros. ¿Dónde se hizo la oración de David? En una cueva. ¿Dónde se hizo la oración de Jesús? En Getsemaní. Getsemaní, dice que Jesús subió al monte de Getsemaní a orar. Getsemaní también es parte del monte de los olivos. Getsemaní significa prensa de aceite. Lo que también estaba mostrando esa foto es que para que todos recibiéramos la unción del aceite, porque cuando la escritura habla de aceite, habla de la unción. La primera vez que vimos el aceite de la unción fue allí en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés: di a los sacerdotes que preparen este aceite para ungir todo lo que va a ser consagrado a mí en mi servicio. Pues Cristo Jesús fue la oliva que fue puesta, fue llevada al monte de los olivos, para que en la prensa de la cruz su aceite saliera para derramarse para todos los que iban a ser consagrados para Dios. Así como en el santuario el aceite se le derramaba a todo lo que iba a ser consagrado a Dios para su servicio, pues en la cruz, en Getsemaní, la cruz prensó a Jesús de manos, de pies, lo prensó para que Él saliera el perfecto aceite, la perfecta unción con la cual todos nosotros hoy somos consagrados para la economía de Dios. Somos consagrados para el servicio de Dios. Somos santificados, consagrados con el aceite que salió de la oliva mayor, que fue llevada a la prensa de aceites en el Getsemaní, que es la cruz. Entonces por eso el lugar se llamaba el Monte de los Olivos, porque estaba rodeado de muchos olivos, y Cristo es el olivo de olivos. Por eso la primera vez la paloma que envió Noé trajo una muestra en su pico de una rama de olivo, mostrando que un día la humanidad no solamente sería salva, sino sería santificada, consagrada con aceite, con la unción del olivo. Y Cristo es el olivo. Cristo es el fruto del olivo, del cual, prensado en la cruz en Getsemaní, vino el aceite para que tú y yo seamos hoy consagrados dentro de la economía de Dios. ¿Qué significa eso? Que de la misma manera que en el santuario una copa, un tenedor, un cuchillo, un instrumento, un tizón estaba ungido con el aceite para una función de Dios, hoy todos nosotros somos el tenedor, los cuchillos, los tizones. Cada uno tiene una función, pero estamos todos dentro de la economía de Dios. Le pertenecemos a Dios, no a los hombres. Por eso ese instrumento, cuando le colocaban el aceite, le da un destino. Solo está destinado para servir a Dios. No lo podían usar los demás. Y nosotros estamos destinados para vivir a Dios, servir a Dios, ser de la familia de Dios, por el aceite que se derramó en el Getsemaní. Entonces en Getsemaní agarraron el olivo mayor, que es Cristo, y la prensa, que es la cruz, le prensó hasta sacarle lo último,
que tenía su sangre, su espíritu, y que esa sangre es para nuestro favor y ese espíritu es para nuestra santificación. Con la sangre nos salvó, nos lavó, y con su espíritu nos santificó el Señor. Por eso Él es el sumo sacerdote perfecto, porque ningún otro sumo sacerdote había puesto su sangre o su aceite. Le sacaba la sangre a un animal y le sacaba el aceite a una planta, pero nunca se la sacaron de ellos. Pero Cristo Jesús se sacó su sangre y se sacó su aceite, porque Él es las dos naturalezas. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Él tiene sangre para redimirnos y tiene el aceite de la unción del Espíritu Santo. Entonces, por eso, cuando a Cristo lo prensaron, ¿quién? El primogénito, el sumo sacerdocio, el primer sumo sacerdote puesto, que es Aarón, por medio de Caifás. Ahora Él, Cristo Jesús, su sangre nos salva, nos limpia, y su aceite nos santificó. Por eso tú y yo ahora, por ese aceite que nos fue derramado, que es el Espíritu Santo, estamos santificados, consagrados como economía de Dios, como familia de Dios, para el servicio de Dios. Y por eso todos hoy servimos al Señor en nuestra diferente función, pero todos estamos consagrados con el mismo Espíritu. Gracias a nuestra oliva mayor, a nuestro olivo mayor, al Señor Jesús, que en el Monte de los Olivos se tomó el olivo principal, que en el Monte de los Olivos se agarró el verdadero olivo, que en Getsemaní se tomó la verdadera prensa, que era la cruz, para sacarle al hombre que traía el aceite para ungir personas a Cristo Jesús, para ungir hijos al Señor Jesús. Entonces, por eso en Getsemaní esta misma oración ocurrió con el postrer sumo sacerdote. En esta primera vez ocurrió con el postrer rey, y la otra vez le tocó al postrer sumo sacerdote. Aquí el primer rey perseguía al postrer rey, pero en Jesús en Getsemaní el primer sumo sacerdote perseguía de muerte al postrer sumo sacerdote, y Dios permitió que esa ocasión lo entregaran al primer sumo sacerdocio. Y por eso en las manos de Caifás, en las manos de los escribas, de los ancianos, de todos los sacerdotes, tomaron al cordero, lo examinaron, lo crucificaron, lo degollaron, lo desollaron, lo dividieron allí en los días de Jesús. Entonces eso mismo en el 142 pasa en la vida del Señor Jesús, pero a niveles mayores, porque Saúl finalmente no le sacaron ni su sangre ni su aceite. Al Señor Jesús sí, le sacaron su sangre, con la cual tú y yo somos hoy perdonados, lavados, y le sacaron el aceite, con el cual tú y yo somos ungidos, santificados, para servir al Señor, como instrumentos vivos del Señor. Entonces, esta oración del 142 la encontramos en nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús le clama al Padre, le dice: Padre, si fuera posible, pásame esta copa. Pero el Señor le dice: no, a David yo sí lo libré del primero, pero a ti me toca entregarte al primer sacerdocio, y el primer sacerdocio va a ser despiadado con el Señor Jesús. Por eso todo lo que le hicieron. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús viene a salvar, a redimir, a ponernos en paz con Dios. David venía a hacer otra cosa. Entonces, uno fue librado del primero, el otro no. Cristo Jesús, en medio de su angustia, fue puesto, pero aún en la cruz, con toda la obra de dolor, de juicio que le hizo el primogénito, el Señor Jesús siempre confió en el Padre Celestial. Le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siempre se aferró al Padre Celestial. Entonces hoy nosotros, gracias a Cristo Jesús, tenemos sumo sacerdote. Gracias a que Dios salvó a David ese día del primero, Israel tuvo rey, un buen rey. Pero hoy, gracias a que el Padre Celestial sacó del sepulcro al postrer sumo sacerdote, aunque el primero lo mató, aunque el primero hizo todo como una fiera con él, y Dios lo sacó en resurrección, gracias a que el Padre lo sacó, no lo salvó del primogénito, lo salvó del sepulcro, de la muerte. Gracias a que el Señor lo resucitó, tú y yo tenemos un sacerdote nuevo. Por eso nuestro sumo sacerdote no es Caifás, no es Aarón, no es ningún hombre de la tierra. Nuestro sumo sacerdote se llama el Señor Jesús y está sentado a la diestra del Padre. Y eso es una esperanza para nosotros, una tranquilidad, porque el éxito divino depende de la calidad de tu sumo sacerdote.
depende de la calidad de tu cordero. Y el mismo sumo sacerdote es el mismo cordero, la calidad que tiene el Señor Jesús, que es completo y perfecto. Entonces por eso nosotros hoy tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros continuamente, trayéndonos el favor de Dios hacia nosotros. Entonces por eso la iglesia tiene un rey que es el mismo Señor Jesús, pero también tiene un nuevo sumo sacerdote puesto por Dios, que ya no es de la tribu de Leví, sino del orden de Melquisedec, que se llama el Señor Jesucristo. Y gracias al Señor Jesucristo nosotros hoy tenemos paz, tranquilidad, porque tenemos uno que intercede por nosotros delante de Dios las 24 horas. Uno que nos libra de las acusaciones que Satanás también nos hace las 24 horas. Tenemos al Señor Jesús que intercede con su sangre por nosotros, y que además con su aceite, con su unción, te santificó y me santificó para su servicio. Por eso, amados, además de amar al Señor, sirvamos al Señor, cada uno en lo que fue llamado. No todos somos iguales, por eso en el tabernáculo el tenedor era distinto que el cuchillo, el tizón era distinto que la vasija, pero todos servían al Señor. Y lo mismo hoy, aunque todos tenemos diferente función o don, todos debemos servir al Señor con nuestros dones, con lo que Dios nos ha dado a cada uno para servir en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Cristo. Por eso, porque estoy santificado por el Espíritu Santo que me derramó el Señor Jesús. Entonces le damos gracias en esta mañana, amada iglesia, a nuestro Padre Celestial, porque gracias al Padre tenemos sumo sacerdote. Aunque el primer sumo sacerdote mató al postrero, Dios lo resucitó y lo sacó, no en la cárcel como David, no en la cueva, lo sacó del sepulcro, lo sacó de la muerte, y hoy lo llenó de glorificación y vida, y está sentado ministrando a favor tuyo y a favor mío. Hoy el sumo sacerdote está haciendo su oficio por nosotros. Por eso tenemos paz, porque Dios está a favor tuyo. Porque ¿cuál era la función del sumo sacerdote? Ponerte a Dios a tu favor. Y si los sacerdotes imperfectos como Aarón, los sacerdotes imperfectos como Caifás, lograban poner a Dios en algún momento a favor de Israel, ¿cuánto más nuestro sumo sacerdote logra poner a Dios a favor tuyo y a favor mío? Tanto que nos lo puso de padre. Ningún sumo sacerdote había hecho esa obra. El sumo sacerdote nuevo nos lo puso tan cerca, tan propicio, que dijo: se lo voy a poner como padre, para que todo bien venga de él para ustedes. Y por eso nosotros somos bendecidos por nuestro Padre Celestial, gracias a que el sumo sacerdote nos lo puso tan propicio, tan cerquita, para bendecirnos de gran manera, que nos lo puso como padre. Y por eso ahora tengo un padre y tengo un sumo sacerdote a favor de la iglesia. Por eso debemos estar tranquilos, en paz, seguros, confiados y dándole gracias, pero no olvidándonos que el aceite nos ungió también para servir dentro de la economía de Dios, dentro del propósito de Dios. Y todos nosotros somos esos instrumentos, esos vasijas vivientes que le servimos al Señor dentro de su gran propósito eterno. Amada iglesia, le damos gracias a nuestro Padre maravilloso por salvar a nuestro sumo sacerdote de las manos del primero, de las manos de la muerte. Finalmente lo resucitó y nunca más se lo dejó colocar en manos de Caifás. Aunque Caifás siguió vivo después del tercer día, nunca más el Señor Jesús fue puesto en manos de ellos, sino que está al lado del Padre. El monte de los olivos, última foto. En Zacarías se habla del monte de los olivos, diciendo Zacarías que de allí vendría la resurrección de los muertos. Por eso el Señor Jesús, al irse al Padre, se fue del monte de los olivos, ascendió al Padre, porque desde allí hay un mensaje que ese mismo que subió va a descender a resucitar a todos los muertos, todos los cuerpos los va a volver a resucitar el Señor Jesús. Ya nos ungió con su Espíritu, pero cuando regrese a todos nos va a levantar de los sepulcros para bendecir al Señor perpetuamente y para siempre, el Señor Jesús. Por eso el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, te seguimos esperando con gran deseo, con gran anhelo, que tú vengas por tu iglesia. Amada iglesia, muy bendecida sea esta mañana, que la gracia de tu sumo sacerdote siempre sea propicio a ti, y que en todas tus debilidades
y necesidades, tengas el favor del sumo sacerdote. Tenga paz, porque si hay debilidades, tu sumo sacerdote las vuelve fuertes. Y si hay necesidades, tu sumo sacerdote intercede delante de papá para que te sea propicio. Por eso tanto necesidades como debilidades están atendidas por mi sumo sacerdote. Mi sumo sacerdote toca el corazón del Padre para que te sea propicio y me sea propicio en mis debilidades, en lo que es más grande que yo, en lo que no puedo con mi voluntad. Él va a ayudarte a que tu Padre te ayude, y también en tus necesidades, en lo que está fuera de tu alcance, pues el Padre conoce nuestra necesidad y por medio del sumo sacerdote nos ayuda para ser propicio, ayudarnos en las debilidades y en las necesidades. Por eso tengamos paz. Vive el Padre, vive el sumo sacerdote, vive el Rey. Esa es nuestra confianza. Usted declare: vive el Padre, vive mi sumo sacerdote, no está muerto, no lo pudo matar Caifás, aunque lo mató, pues el Padre lo resucitó. El primogénito, gracias que ya no gobierna el postrer sumo sacerdote, y él vive. El primer sumo sacerdote no vive, está muerto. Aarón está muerto, Leví está muerto, Moisés está muerto, Caifás está muerto, y los que hoy por allí dicen ser, mañana mueren. El único que vive es Cristo Jesús. El Padre vive y mi sumo sacerdote vive para siempre. Y en eso está mi paz, porque mis debilidades que todos tenemos y necesidades que todos tenemos están cubiertas por el Padre y mi sumo sacerdote. Gracias que tenemos al Padre y al Señor Jesús. Amén, iglesia, sean muy bendecidos. Mañana nos vemos en el maná nuevamente para alimentarnos y comer de las riquezas inescrutables del Señor Jesús y las maravillas de la palabra de Dios. Paz a todos los conectados, paz a Alba, paz a Gloria, paz a Prócoro, paz a Partier, paz a Lindy, paz a Emanuel, paz a Cedeur, paz a todos los que están allí conectados en el nombre del Señor. Que toda esta gracia se revele a tu corazón para que tú puedas disfrutar este rico amor y benignidad de tu Padre Celestial. Paz, amados, nos vemos mañana. Paz a todos.